Las paredes de cristal del despacho de Bloomfield Associates reflejaban el sol de la mañana, convirtiendo la habitación en una caja dorada. Odette Harlow estaba sentada en un sillón de cuero, hojeando los lomos de los libros de un enorme armario de caoba. Margaret Bloomfield sabía cómo crear el ambiente adecuado para sus clientes. Delante de Odette había una impresionante pila de documentos en una carpeta de cuero repujado. Cada página requería su firma, el toque final en la historia de la venta de su participación en Prescott Consulting. Tecleó su apellido lentamente, observando cómo la tinta empapaba el costoso papel. ¿Está segura de que quiere firmarlo todo hoy? Margaret Bloomfield, una mujer de unos 60 años de mirada penetrante y postura impecable, se agachó en el borde del escritorio. Había auténtica preocupación en su voz. Más que eso, Odette levantó la vista de los papeles. Dejarlo para más tarde solo complicará las cosas. Mientras Margaret comprobaba las firmas, la mirada de Odette retrocedió involuntariamente 10 años hasta una pequeña oficina en las afueras del distrito comercial. Por aquel entonces, Harrison y ella acababan de empezar. La habitación, con su moqueta desgastada y sus viejos muebles, parecía un palacio, su propio castillo para conquistar el mundo de los negocios. Harrison había entrado en su vida como un huracán, guapo, ambicioso, con planes brillantes y una confianza contagiosa. Sus trajes siempre le quedaban impecables, incluso cuando los compraba a crédito. Sabía impresionar, seducir, persuadir. Un verdadero maestro de la manipulación, como se dio cuenta mucho más tarde. «Sabes, nena», le había dicho entonces, apoyando despreocupadamente los pies en una mesa austera, «en 5 años va a haber un imperio aquí». Ella sonrió, admirando su perfil. El sol jugaba con su pelo oscuro y el fuego de la determinación ardía en sus ojos. ¿Cómo podía resistirse? La autoridad en sus movimientos, la seguridad en su voz, todo parecían signos de una personalidad fuerte. Nadie le había advertido de que esas eran las primeras señales de alarma del narcisismo. El teléfono vibró, sacándola de sus recuerdos. El nombre de Harrison en la pantalla la hizo estremecerse. «¿Qué demonios estás haciendo?». Su voz rezumaba veneno. «¿Crees que puedes venderlo todo? Te destruiré». «Me temo que llegas demasiado tarde». Su voz sonaba tranquila, aunque su corazón latía como loco. «Los papeles ya están firmados. Te vas a arrepentir. Mis abogados». Odette apretó desconectar, respiró hondo y se volvió hacia Margaret. «Ya lo sabe». «Estamos listos», asintió ella. «Todo el papeleo está en orden». Al salir de la oficina, Odette vio a Louis, su chofer, esperando fuera de un Mercedes negro. Abrió la puerta y ella notó las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos. «No pasa nada, Luis». Se sentó en el asiento trasero. «Ahora las cosas serán diferentes». «¿A dónde vamos, señorita Harlow?» «A casa. Tenemos que hacer las maletas antes de que Harrison venga corriendo con los abogados». Se permitió una débil sonrisa. «Sabes, Luis, pasé 10 años construyendo este negocio. Puse mi corazón, mi tiempo, mi esfuerzo en ello. Y ahora lo único que siento es alivio». Luis asintió, mirándola por el retrovisor. «A veces dejar ir es lo correcto». «Sí, pero Harrison nunca ha sido bueno dejando ir. Me considera tanto de su propiedad como de la empresa». Odette sacó su teléfono, comprobando los mensajes de su abogado. «Correrá a repartirse el dinero de la venta, sin darse cuenta de que llevo 3 años preparándome para este momento». El coche se deslizó suavemente en el flujo del tráfico. Odette contempló el zumbido de la ciudad, recordando cómo Harrison y ella habían paseado una vez por estas calles, haciendo planes para el futuro. Qué ingenua había sido. Había confundido el control con el cariño, la autoridad con la fuerza, la manipulación con el amor. ¿Sabes qué es lo curioso, Luis? Me enseñó todo lo que sabía sobre negocios, pero se olvidó de enseñarme lo más importante. Nunca subestimes a tu oponente. Luis sonrió. ¿Y ahora qué, señorita Harlow? ¿Ahora? Se reclinó en su asiento. Ahora empieza el verdadero juego, y pienso ganar. Fuera de la ventana, la lluvia comenzó a lloviznar, gotas corriendo por el cristal en caprichosos caminos. Odette siguió su camino, pensando en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte finalmente a ti mismo. Tenía una batalla por delante.
pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente viva. La vieja mansión de la familia Harlow parecía un fantasma de su antigua grandeza. La pintura blanca se había desprendido en algunos lugares, dejando al descubierto una madera gris, y el jardín, antaño muy cuidado, se había convertido en un páramo. Odette aparcó el coche en el porche donde solían aparcar los coches de lujo de los invitados de su padre. Benjamin Harlow se reunió con su hija en el porche. Un hombre alto, todavía señorial, con nobles canas, conservaba la postura de un hombre acostumbrado a comparecer ante los tribunales. Solo sus ojos delataban el cansancio y la pesadez de años pasados. «Lo he vendido todo, papá». Odette abrazó a su padre, respirando el familiar olor a tabaco y loción para después del afeitado. «Allá vamos». La condujo al interior de la casa. En el salón era como si el tiempo se hubiera detenido. Las mismas pesadas cortinas, las viejas fotografías en las paredes, la enorme chimenea. Solo el polvo en los lomos de los libros de derecho indicaba que hacía mucho tiempo que no se utilizaban. La madre de Odette, Eleanor, dormitaba en un sillón con una bufanda inacabada en el regazo. Tras la quiebra del bufete de su marido, había caído en una depresión de la que nunca se había recuperado del todo. La otrora brillante socialité se había convertido en una sombra, existiendo entre el pasado y el presente. ¿Recuerdas el día en que todo se vino abajo? Benjamin sirvió whisky en 2 vasos y le tendió uno a su hija. ¿Cómo olvidar? Odette saboreó la bebida. Tenía 16 años. Llegabas a casa a las 9 de la mañana, aunque normalmente te ibas a la oficina a las 7. Maldito Randall. Papá sacudió la cabeza. 20 años de amistad, ¿y todo para qué? Para una estafa piramidal en Sudamérica. Usó el dinero de los clientes, de la empresa, nuestro dinero. Odette recordaba cada detalle de aquella mañana. Cómo su padre se sentó en la silla sin quitarse el abrigo. Cómo le temblaban las manos al intentar encender un cigarrillo. Cómo había gritado su madre al enterarse de que lo habían perdido todo. La casa de los Hamptons, las cuentas bancarias, su reputación. Estaba enfadada contigo, admitió Odette. No entendía cómo podías confiar tan ciegamente. ¿Y ahora? Ahora sé que la traición suele venir de aquellos en los que más confías. Recordó su primer lugar de trabajo, el Johnny's Café, cerca del campus. Mesas de toda la vida, menús grasientos, olor a mantequilla frita y café. Ponía sus propinas en una lata. Cada céntimo se destinaba a su matrícula. Allí conocí a Harrison, sonrió Odette con amargura. Vino a una fiesta de estudiantes en casa de mi vecina, Beverly Montgomery. ¿Te acuerdas de esa familia? ¿Montgomery? Papá frunció el ceño. ¿Los magnates del petróleo de Texas? Exactamente. Harrison encandilaba a todo el mundo, a los padres de Beverly, a sus hermanos, incluso al viejo mayordomo. Hablaba de valores familiares, de la importancia de la tradición. Citó a Warren Buffett. ¿Y tú? Y yo lo veía como un salvador. Odette se levantó, caminó hacia la ventana. Guapo, ambicioso, de buena familia. Parecía un billete a una vida anterior. Pero solo le interesaba una cosa, el dinero. Cómo conseguirlo, cómo multiplicarlo, cómo usarlo. Podía hablar durante horas de estatus, de qué reloj llevaba el decano, qué coche conducía el profesor de economía. Era como si catalogara la riqueza de los demás. Benjamin se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro. ¿Cuándo te diste cuenta? No enseguida, cubrió ella su palma con la suya. ¿Recuerdas la primera vez que lo vimos? Vino aquí, a esta casa, impecable con su traje de rebajas que hizo pasar por Armani. Y lo primero que preguntó fue por qué no vendíamos la casa ya que necesitábamos el dinero. Papá sonrió malvadamente. Sí, y le puse excusas. Joven, ambicioso, práctico. No me di cuenta de que un hombre dispuesto a vender la casa de otro vendería también un día el alma de otro. Empezó a oscurecer fuera de la ventana. Eleanor se despertó, echó un vistazo al salón, murmuró algo sobre facturas pendientes y volvió a quedarse dormida. Odette miró a su madre, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Sabes, papá, te culpé durante mucho tiempo por lo que pasó, por confiar en la persona equivocada. Y ahora me doy cuenta de que no podías haber hecho nada diferente. Tenías fe en la gente. ¿Creías? Y yo creía en el amor. Se apartó de la ventana. Pero a diferencia de ti, tuve tiempo de prepararme para la traición. Benjamin guardó silencio durante largo rato,
mirando el líquido ámbar del vaso. Luego dijo en voz baja, ¿lo sabe ya? ¿Lo de la venta? Sí. ¿Que anticipé su reacción y me preparé? No. Cree que soy débil, papá. Cree que sigo siendo la misma camarera ingenua del Johnny's Café que le miraba con ojos embelesados. ¿Y tú eres? Y yo soy la hija de Benjamin Harlow. Odette cuadró los hombros. Y he aprendido la lección definitiva. Nunca dejes que el amor nuble tu juicio. Estuvieron sentados hasta bien entrada la noche, hablando del pasado y del futuro, de pérdidas y triunfos. Cuando Odette se marchó, la vieja casa pareció enderezarse, sacudiéndose el peso de los recuerdos. O tal vez fue ella quien por fin dejó atrás su pasado, dispuesta a afrontar el futuro con los ojos abiertos. La pequeña iglesia estaba empapada de lirios blancos, el único lujo que Odette se había permitido el día de su boda. Harrison estaba de pie junto al altar, mirando impaciente su reloj. Su enfado por la modestia de la ceremonia era casi palpable. «Podríamos haber celebrado la recepción en el plaza», susurró más tarde, mientras bailaban su primer baile en la sala de banquetes alquilada de un restaurante local. «¿Te imaginas las conexiones que podríamos hacer?» Odette se limitó a negar con la cabeza, acurrucándose contra su hombro. El vestido de novia vintage le quedaba perfecto, y el anillo, aunque sin diamantes, brillaba en su dedo con la promesa de un futuro. Por aquel entonces, aún creía que el amor era más importante que la ambición. Su primera oficina estaba en un viejo edificio en las afueras del distrito financiero, pintura desconchada en las paredes, parqué chirriante y un antiguo aire acondicionado que no funcionaba de vez en cuando. Pero a Odette le parecía un palacio. Había colocado muebles recogidos en mercadillos y colgado cuadros que había comprado en un mercadillo. «Una solución temporal», arrugó la nariz Harrison, pasando el dedo por el polvoriento alféizar de la ventana. Pero ni siquiera él podía negar que la oficina había adquirido un encanto propio. Los primeros clientes llegaron gracias al encanto natural de Harrison. Sabía seducir a la gente, encontrar las palabras adecuadas, crear la ilusión de confianza. Odette le observaba durante las negociaciones y admiraba la destreza con que manejaba la conversación. «Eres un vendedor nato», le dijo una noche mientras celebraban la firma de otro contrato. «No, cariño», levantó él su copa de champán, «soy un ganador nato». Pero el verdadero avance se produjo gracias a los contactos de Odette. Su amiga de la universidad, Christine Wheeler, se había convertido en directora financiera de una importante empresa farmacéutica. Tras varios almuerzos de trabajo en los que Odette discutió en detalle cuestiones de gobierno corporativo, Cristina les ofreció un contrato para reestructurar su departamento de ventas. «Es brillante». Harrison la rodeó por la oficina tras recibir la noticia. «Siempre supe que podíamos hacerlo». Odette no prestó atención a ese «BAND» en lugar de «BIND». Tampoco se fijó en que en la presentación del proyecto al Consejo de Administración, Harrison había expuesto todas sus ideas como si fueran suyas. Estaba demasiado contenta con su éxito mutuo. El negocio crecía. Se trasladaron a una oficina espaciosa, en un rascacielos de cristal, contrataron empleados y se hicieron con una clientela respetable. Odette trabajaba hasta altas horas de la noche, analizando informes, desarrollando estrategias, creando sistemas. Harrison brillaba en reuniones y conferencias, seducía a los inversores y cerraba tratos. Y entonces se quedó embarazada. «Es maravilloso», Harrison se regocijó. «El heredero de un imperio». Ethan nació en medio de un proyecto importante. Odette intentó trabajar desde casa, entre tomas y breves periodos de sueño. No se dio cuenta de cómo poco a poco empezaban a tomarse decisiones importantes sin ella. «Cariño, tienes que descansar», le decía Harrison, mientras echaba un vistazo despreocupado a los documentos que ella había preparado. «Yo misma me encargaré del contrato de Henderson». La niñera apareció inesperadamente, una rubia alta con referencias impecables y mirada acerada. «La señorita Parker le ayudará a concentrarse en su trabajo», anunció Harrison durante el desayuno. «Se quedará en la habitación de invitados. Pero me las arreglo». «Claro que lo estás llevando bien», le dio una palmada condescendiente en el brazo. «Pero la empresa necesita tu plena dedicación. No querrás defraudarnos, ¿verdad?» Ethan se encariñó con la señorita Parker. Se sabía todas las canciones infantiles. Sabía hacer galletas y nunca se cansaba de sus interminables «¿por qué?». Odette los observó a través de la cámara de videovigilancia de la guardería.
sintiendo que algo importante se le escapaba de las manos. «Querías esto para ti», le dijo Harrison cuando ella intentó oponerse. ¿No soñabas con un negocio de éxito? Ahora lo tienes todo. Un marido maravilloso, un hijo sano, una empresa próspera. ¿Qué más podrías desear? No se dio cuenta de que no se trataba del éxito. Era la forma en que él la empujaba sigilosamente, paso a paso, del centro de su vida juntos a la periferia. Cómo la había convertido de compañera en observadora. Cómo se apropiaba no solo de sus méritos, sino también de sus sueños. Una tarde, en la oficina, le oyó hablar por teléfono. «Claro que es mi empresa», le decía a alguien. «Odette solo está ayudando con el papeleo. Ya conoces a las mujeres, necesitan sentirse importantes». En ese momento, algo se estremeció en su interior. Miró su reflejo en la oscura ventana de la oficina y no vio a una empresaria de éxito, sino a una chica ingenua que se había dejado robar la vida. Pero por fuera, nada había cambiado. Seguía acudiendo al trabajo de la misma manera, analizando informes, sonriendo en las reuniones, solo que ahora cada palabra suya, cada gesto, se percibía de forma diferente. Era como si un velo hubiera caído de sus ojos y viera por fin al hombre con el que se había casado. Harrison siguió construyendo su imperio, sin saber que los cimientos ya se habían resquebrajado. Una grieta que un día resquebrajaría su grandeza, cuidadosamente construida. Scarlett Anderson se incorporó a la empresa en primavera. Harrison la presentó en la reunión matinal como un activo para el equipo. La alta morena, con un maquillaje impecable y un maletín de diseño, parecía demasiado cara para una analista financiera en ciernes. La señorita Anderson solía trabajar en Goldman Sachs, comentó Harrison despreocupadamente mientras Scarlett se acomodaba en el escritorio frente a su despacho. Ante la muda pregunta de Odette, se encogió de hombros. La recomendó James Henderson. Henderson, su mayor cliente, era famoso no solo por el volumen de su cartera de inversiones, sino también por su afición a las mujeres jóvenes y ambiciosas. Odette guardó silencio, aunque el currículum de Scarlett planteaba más preguntas que respuestas. Los cambios se fueron acumulando poco a poco, como gotas de agua antes de una tormenta. Primero, las reuniones nocturnas, en las que Odette no debería haber perdido el tiempo. Luego, las facturas de restaurantes donde una comida de negocios costaba tanto como el sueldo de una semana de un empleado medio. «Es la hospitalidad», explicó Harrison, firmando descuidadamente otro cheque. «Tienes que estar a la altura del estatus de la empresa. En una fiesta corporativa para celebrar la firma de un contrato con inversores asiáticos, Scarlett brilló con un vestido rojo con abertura hasta el muslo. Se reía de todos los chistes de Harrison, le tocaba el brazo despreocupadamente y aparecía siempre cerca en las fotos de grupo. «Maravillosa velada», le dijo a Odette al cruzarse con ella en el baño. «Tu marido es un líder carismático. Tienes suerte». Su sonrisa olía tan fría como el aire acondicionado del despacho que compartían, donde Scarlett pasaba ahora más tiempo que en su mesa. Odette había notado por primera vez las rarezas en los estados financieros por accidente. Al comprobar las cifras trimestrales, descubrió una serie de transferencias a cuentas de empresas con nombres difíciles de pronunciar. «Son servicios de consultoría», le espetó Harrison cuando ella intentó aclarar los detalles. «No le des más vueltas. Mejor comprueba los presupuestos del proyecto Miller». Una semana después, se le restringió el acceso a los estados financieros. «Fallo técnico», explicó el soporte informático. «El señor Prescott dijo que es temporal». Martha Jenkins, su antigua contable, pilló a Odette después del trabajo en el aparcamiento. Mirando nerviosamente a su alrededor, susurró: «SRA. Prescott no debería decirlo, pero estos traslados a Singapur y estos nuevos consultores, algo no está bien aquí». «¿Qué te hace pensar? 30 años en contabilidad, nena. Sé cómo son los tratos justos». «¿Y lo qué? Otros». Al día siguiente, Martha no se presentó a trabajar. Su mesa estaba ocupada por una joven que se presentó como la nueva financiera del equipo de la señorita Anderson. Esa tarde, Odette se quedó hasta tarde en la oficina, ordenando el papeleo de antiguos proyectos, los únicos archivos a los que aún tenía pleno acceso. Las voces del despacho de Harrison llegaban apagadas, pero lo bastante claras. «Deshacerse del lastre», decía. «Los viejos principios empresariales nos están hundiendo.
Necesitamos medidas drásticas. ¿Y Odette? La voz de Scarlett sonaba preocupada. Ella podría sospechar... ¿Odette? La risita de Harrison la dejó helada. Está demasiado ocupada con sus informes y sus deberes maternales. Además, ya le he restringido el acceso a información importante. Que se ocupe de los asuntos corrientes, mientras nosotros reestructuramos la empresa. Odette se sentó lentamente en la silla. Le temblaban las manos, pero sus pensamientos eran claros como el cristal. Recordó a su padre, su ruina, la credulidad que le había costado todo. La historia se repetía, pero esta vez ella tenía elección. Sacó su teléfono y marcó un número que guardaba para casos de emergencia. Señorita Bloomfield, soy Odette Prescott. Recuerde que dijo que si necesitaba ayuda... Sí, ahora. Confidencial. Y, por favor, traiga cualquier documento de derecho corporativo que tenga. Las luces seguían encendidas en el despacho de Harrison. Odette podía oír la risa de Scarlett, el tintineo de vasos, el crujir de papeles. Estaban celebrando su victoria, sin saber que era el momento en que empezaba su derrota. Apagó el ordenador, hizo la maleta y salió del despacho. Le esperaba una larga noche de planificación. Harrison le había enseñado mucho sobre negocios, pero la principal lección que había aprendido por su cuenta era que nunca había que subestimar al oponente, sobre todo si ese oponente era una mujer sin nada que perder. Margaret Bloomfield vivía en una mansión victoriana a las afueras de la ciudad. Odette aparcó el coche a 2 manzanas, se puso las gafas oscuras y pasó 10 minutos comprobando si había vigilancia. ¿Paranoia? Tal vez. Pero ya no podía permitirse ser ingenua. Entonces, Margaret extendió los papeles sobre el antiguo escritorio de caoba. Cuéntamelo todo desde el principio. Odette habló durante más de 1 hora. Sobre los extraños manejos financieros, sobre Scarlett, sobre su gradual alejamiento de la dirección de la empresa. Margaret escuchaba, tomando notas en un cuaderno de cuero. Su acuerdo prenupcial sacó una carpeta dorada en relieve. Estaba enamorada y era estúpida. Se rió Odette con amargura. Lo firmé sin leerlo. Afortunadamente, aquí hay una cláusula interesante. Margaret subrayó una línea con la uña. En caso de adulterio probado, todos los bienes adquiridos conjuntamente se dividirán en la proporción de 60 a 40 a favor de la parte agraviada. Probado. Odette hizo girar su anillo de casada pensativamente. ¿Tiene un investigador privado de confianza? Frank Morrison. El mejor en el negocio. Caro, pero... El dinero no es problema. Odette sacó un sobre de su bolso. He estado ahorrando para un día lluvioso durante los últimos 3 años. Al día siguiente, abrió una cuenta en un pequeño banco regional donde su empresa nunca hacía negocios. Depositó dinero en efectivo. Hizo el papeleo a su nombre de soltera. Conserva los extractos, le aconsejó Margaret. Necesitaremos probar el origen de cada céntimo. Frank Morrison resultó ser un hombre modesto vestido con una raída gabardina, pero sus ojos observaban tenaz e intensamente. Scarlett Anderson. Anotó un nombre en un cuaderno raído. ¿Qué le interesa exactamente? En todo. ¿Dónde vive? ¿Con quién sale? Especialmente sus encuentros con mi marido fuera de la oficina. ¿Fotos? Y vídeos. Cuanto más material, mejor. Las semanas siguientes se convirtieron en una partida de ajedrez. De día, Odette desempeñaba el papel de esposa modelo y socia comercial. Sonreía en las reuniones, discutía los planes de vacaciones con su marido, fingía no darse cuenta de que desaparecían documentos de su despacho. Por la noche, copiaba todo lo que encontraba: estados financieros, contratos, correos electrónicos. Los repentinos viajes de negocios de Harrison le daban la oportunidad de trabajar en su ordenador. Jesús, murmuró, encontrando una carpeta de documentos sobre empresas offshore. ¿En qué te has metido? Necesitaba aliados. Odette empezó a programar reuniones con clientes clave. Una comida aquí, un acto benéfico allá. Escuchaba sus quejas, memorizaba detalles, construía una red de conexiones. Es extraño que no hayamos trabajado contigo antes, comentó una vez John Randolph, jefe de una importante empresa constructora. Tienes un gran conocimiento del mercado. Harrison prefiere dirigir personalmente a los clientes importantes, sonrió ella. Pero los tiempos cambian. Frank traía informes todas las semanas. Fotos, notas de conversaciones,
Detalles de reuniones. Harrison y Scarlett eran descuidados, se creían invulnerables. Piso de Lexington Avenue. Frank extendió las fotos. Nos reunimos allí 2 veces por semana. Hay vídeo. Odette miró las fotos sin emoción. Hacía tiempo que no le importaba la infidelidad. Era una herramienta más de su arsenal. Margaret aprobó las pruebas reunidas. Es suficiente para un juicio, pero ¿qué hay de la empresa? He encontrado un comprador. Odette mostró su tarjeta de visita. Un fondo de inversión asiático. Hace tiempo que quieren entrar en nuestro mercado. ¿Lo sabe Harrison? Se enterará cuando sea demasiado tarde. Miró su reflejo en la ventana. Él me enseñó que en los negocios no hay lugar para sentimentalismos. Es hora de poner en práctica esa lección. Cuando llegó a casa esa noche, besó a un Ethan dormido, bebió vino con su marido y discutió los planes para el fin de semana. Harrison estaba muy animado. Su nuevo plan de paraísos fiscales empezaba a dar beneficios. Pareces cansado, comentó. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Pronto, sonrió. Las cosas cambiarán muy pronto. Él lo confundió con el sentimentalismo femenino habitual. Su confianza en sí misma era su mejor aliada. Mientras él celebraba victorias en restaurantes caros con Scarlett, Odette preparaba metódicamente su derrota. El plan estaba en marcha. Solo faltaba elegir el momento de golpear. Rachel Donovan trabajaba en un despacho anodino de la 30ª planta. No había carteles en la puerta. El mobiliario era mínimo, pero los sistemas de seguridad eran como los de la cámara acorazada de un banco. He estado estudiando los documentos que enviaste. Rachel desplegó ante Odette un monitor con tablas y gráficos. Es un patrón impresionante. ¿Tu marido o es un genio del fraude financiero o un completo idiota? Más bien lo primero. Odette acercó su silla. Pero le defraudará su confianza en sí mismo. Trabajaron durante 3 días seguidos, repasando cada transacción, cada contrato. La imagen era aterradora. Una red de empresas fantasma, contratos falsos, doble contabilidad. Lo primero es proteger su patrimonio personal, esbozó Rachel en un papel. Vamos a crear un fideicomiso para Ethan. El dinero estará seguro y Harrison no podrá acceder a él. ¿Y los impuestos? Hay formas legales de minimizarlos. No estoy sugiriendo nada ilegal. Con lo que ha hecho su marido es suficiente. Los antiguos empleados se mostraron inesperadamente habladores. Martha Jenkins, una contable despedida, trajo copias de documentos que había conseguido conservar. Yo no robé, se frotó el pañuelo nerviosa. Solo algo no cuadraba en los números. Y entonces apareció esta Scarlett. Y empezaron las transferencias raras. James Patterson, antiguo director financiero, acordó reunirse en un bar a las afueras de la ciudad. Me obligaron a marcharme. Hizo girar un vaso de whisky entre sus manos. Hacía demasiadas preguntas sobre los socios de Singapur. Al día siguiente, tenía una carta de dimisión en mi mesa y un indicio de material comprometedor. Odette redactó todas las declaraciones, recogió firmas, las legalizó ante notario. Cada documento es un clavo más en el ataúd del imperio Harrison. Rachel ayudó a identificar una red de empresas fantasma, nombres multilingües, constituciones en paraísos fiscales, enrevesados sistemas de traducción. Pero cada empresa llevaba la firma de Harrison, su letra en las decisiones, sus errores de firma en los documentos. Ni siquiera ocultaba gran cosa, observó Rachel estudiando otro informe. Pensaba que nadie indagaría tanto. Las pruebas de las retiradas de fondos se iban sumando. El dinero de los clientes había pasado por las cuentas principales de la empresa, luego se había dividido en sumas más pequeñas y había desaparecido en paraísos fiscales. Una parte se devolvía a través de servicios de asesoría ficticios y otra se ingresaba en cuentas personales. El clásico esquema de blanqueo, negó Rachel con la cabeza. Hacienda estará encantada. Prepararon 2 series de documentos. El primero era para Hacienda, detallando los esquemas de evasión fiscal. El segundo era para el tribunal, con pruebas del uso indebido de los fondos de la empresa. ¿Cuándo recibirán esos documentos?, preguntó Odette mirando las pesadas carpetas. Después de que vendas tu parte, sonrió Rachel. El último paso era crear una estructura de activos protegida. Un fondo fiduciario para Ethan, una cartera de inversiones a nombre de Odette, cuentas en bancos europeos de confianza. Todo es perfectamente legal, le aseguró Rachel mientras le tendía los últimos documentos para que los firmara. Harrison no podrá impugnar ni un solo punto. Esa noche,
Mientras organizaba los documentos en carpetas en el despacho de su casa, Odette oyó llegar a su marido. Estaba silbando una melodía. Al parecer, el día había sido un éxito. «Cariño, ¿has visto los papeles del proyecto de Singapur?», gritó desde abajo. «No», respondió ella, cerrando con cuidado la caja fuerte con copias de esos mismos documentos. «¿Quizá estén en la oficina?». Probablemente. Se notaba en su voz la despreocupación de un hombre seguro de su invulnerabilidad. Odette miró la foto que había sobre el escritorio. Ella y Harrison el día de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. «Tú mismo me lo enseñaste», susurró, guardando la foto en un cajón. «Los negocios son la guerra. Y en la guerra gana el que está mejor preparado». Ahora solo quedaba esperar el momento oportuno para dar el primer golpe. Vamos a repasar la lista del equipo una vez más. Margaret Bloomfield extendió las fotos sobre la mesa de su despacho. El sol del atardecer pintaba la habitación de tonos dorados, creando un ambiente engañosamente acogedor para una conversación sobre la batalla que se avecinaba. Sarah Kingsley es especialista en derecho mercantil, señaló la foto de una mujer de mirada penetrante y postura impecable. 20 años de práctica, nunca ha perdido un solo caso de división de activos empresariales. Michael Chen es experto fiscal. La siguiente foto mostraba a un joven asiático con una tenue sonrisa. Trabajó 5 años para Hacienda, conoce todas las lagunas. Y David Rosenthal es nuestro experto en derecho internacional. La última era una foto de un hombre canoso con barba de catedrático. Indispensable para desentrañar tramas offshore. Odette escrutó los rostros de los hombres que iban a ser su escudo y su espada. ¿Y el abogado Harrison? Margaret sacó otra fotografía. Un hombre con sonrisa de tiburón y ojos fríos. James Thornton, le llaman el vivisector. No solo gana divorcios, destruye oponentes. Su última clienta intentó suicidarse después de que la dejara sin un céntimo. ¿Por qué sonríes? Porque Thornton nunca se ha enfrentado a un oponente preparado. Está acostumbrado a amas de casa asustadas, no a mujeres con carpetas de tierra. Frank Morris aportó nuevo material. Notas de conversaciones, fotografías de reuniones, detalles de transacciones financieras. Thornton ya se ha reunido con Harrison 3 veces en la última semana, informó el detective. Se están preparando para una batalla. Los testigos clave se alineaban, oliendo el cercano colapso del imperio de Harrison. Martha Jenkins, antigua contable, proporcionó un informe detallado de todas las transacciones sospechosas. La secretaria personal de Harrison, despedida tras 10 años de trabajo, aportó copias de su correspondencia. Los clientes, cansados del doble rasero y la sobrefacturación, estaban dispuestos a testificar. El consejo de administración se dividió en 2 bandos. La vieja guardia apoyaba a Harrison, demasiado implicada en sus planes. Los nuevos miembros del consejo, que llegaron con la última expansión de la empresa, adoptaron una actitud de espera. «Las ratas sienten que el barco puede estar hundiéndose», comentó Margaret sobre sus cautelosas llamadas, ofreciéndose a discutir la situación informalmente. Un aliado inesperado resultó ser Robert Mackenzie, antiguo socio de Harrison, obligado a abandonar el negocio hace 5 años. «Destruyó todo lo que estaba construyendo», dijo Mackenzie sentado en su modesta oficina al otro lado de la ciudad. «Falsificó documentos, puso a los clientes en mi contra, robó mis ideas. He guardado silencio todos estos años, pero ahora estoy listo para decir toda la verdad». Incluso la niñera de Ethan, la señorita Parker, resultó ser una fuente útil de información. «El señor Prescott suele tener reuniones de negocios en casa cuando usted no está», informó a Odette. «Y la señorita Anderson está aquí para algo más que asuntos de negocios. Está preparada para testificar, más que he visto y oído demasiado, y no me gusta cómo habla de usted delante de mi hijo». Cada noche Odette actualizaba su mapa mental de los jugadores. Aliados y enemigos, testigos y traidores, adversarios aparentes y benefactores ocultos. Como una partida de ajedrez, donde cada pieza tenía un significado diferente. «¿Sabes qué es lo mejor?», le dijo a Margaret después de otra reunión. «Harrison creó él mismo todos estos problemas, su arrogancia, su codicia, su hábito de humillar a la gente. Ahora todos los ofendidos y humillados están haciendo cola para contraatacar». «El clásico error de los dictadores», asintió Margaret. «Se deleitan tanto con su poder que se olvidan.
Cada persona que utilizan y desechan es una bomba de relojería en potencia. En ese momento sonó el teléfono de Odette. El nombre de Harrison apareció en la pantalla. Sí, cariño. Su voz sonaba serena. ¿Te has acordado de la recaudación de fondos del viernes? Tenemos que demostrar a todo el mundo que somos la pareja perfecta. Claro que no me he olvidado. Ya he elegido un vestido. Colgó el teléfono y miró a Margaret. Sigue pensando que soy su marioneta. Ese es su último error, sonrió. Y el más fatal. Las piezas estaban colocadas. Los jugadores habían tomado sus posiciones. Solo faltaba hacer el primer movimiento. Harrison había recibido los papeles del divorcio durante una comida de negocios con posibles inversores. El mensajero contratado por Margaret había elegido el momento a la perfección, justo cuando Harrison exponía las perspectivas de la empresa a los socios japoneses. Señor Prescott, firme aquí, por favor. Odette observó la escena desde el café de enfrente. Podía ver la expresión petrificada de su rostro, los nudillos blancos apretando la carpeta. Después de disculparse ante los clientes, salió del restaurante a toda prisa. La llamada llegó 3 minutos después. ¿Has perdido la cabeza? Su voz se quebró de rabia. ¿Divorcio? ¿Ahora cuando tenemos negociaciones con los japoneses? ¿Cuándo sería más conveniente? Preguntó ella con calma, observándole medir sus pasos en la acera frente al restaurante. Después de que hayas transferido todos tus activos al extranjero, se hizo una pausa. Te destruiré, siseó. Te quedarás sin dinero, sin casa, sin... ¿Sin ti? Sonrió. Eso no es una amenaza, Harrison. Es un regalo. La primera reunión de los abogados tuvo lugar 3 días después. James Thornton se presentó acompañado de 2 asistentes cargados de carpetas de archivos. Su sonrisa de tiburón se desvaneció al ver al equipo de Odette. Mi cliente está dispuesto a ser magnánimo, empezó, desplegando los papeles. Dada la contribución de la SRA, Prescott a la empresa... ¿Se refiere a su participación en el negocio? Margaret interrumpió. ¿Que ya ha sido vendida? Thornton se quedó helado. Miró a Harrison. Este se puso negro. ¿Qué quieres decir con vendido? Eso es lo que significa. Sarah Kingsley deslizó hacia ellos los documentos de la venta. El trato se cerró ayer. Perfectamente legal. Eso es imposible. Harrison se levantó de un salto. Yo no di permiso. Y no era necesario, señaló Odette con suavidad. Comprueba los estatutos. Con cuidado. Los 15 días siguientes se asemejaron a hostilidades. Harrison intentó impugnar la venta, amenazó a testigos, exigió una renegociación. Thornton presentaba demandas a la velocidad de una ametralladora. A Martha Jenkins le pincharon las ruedas. La secretaria recibió una carta insinuando su pasado desagradable. Robert Mackenzie recibió una llamada de Hacienda. Está entrando en pánico, declaró Margaret, cometiendo errores. La primera vista judicial parecía un teatro del absurdo. Thornton exigió que se declarara ilegal la venta de la acción. Insistió en que se embargaran las cuentas de Odette. Agitó unos documentos sobre su supuesta incompetencia profesional. Harrison permanecía sentado con cara de emperador insultado. Despotricaba de su contribución a la empresa, de la ingratitud de su mujer, de su incapacidad para tomar decisiones importantes. Señoría, agitó las manos pintorescamente, ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho. Esta venta podría destruir lo que he estado construyendo durante años. Señor Prescott, la juez se ajustó las gafas. Me está diciendo que su mujer, que tiene un máster en administración de empresas y 10 años de experiencia dirigiendo una compañía, ¿no entiende las consecuencias de sus actos? Ella siempre ha sido emocional. Lanzó una mirada condescendiente a Odette. Ella se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo. Era evidente que su tranquilidad le estaba molestando. Estaba acostumbrado a la otra Odette, la que cedía, aceptaba, se adaptaba. Esta nueva versión de su mujer, con su confianza fría y su sonrisa fácil, le asustaba más que todos los abogados juntos. El tribunal deniega la petición de embargar las cuentas, anunció el juez, y recomienda encarecidamente a las partes que se abstengan de presionar a los testigos. Al salir de la sala, Odette podía sentir la mirada ardiente de su marido sobre ella. Sabía que esto era solo el principio. Harrison odiaba perder, pero por primera vez en su vida juntos tenía un oponente digno. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dijo a Margaret mientras subía al coche. Nunca se dio cuenta de que había perdido en el momento en que decidió subestimarme.
Se había declarado la guerra. Y Odette lo sabía. No sería una batalla por la vida, sino por la muerte. Durante la segunda vista, una bolsa de fotografías estaba sobre la mesa. Brillantes instantáneas se deslizaban por la pulida superficie. Harrison y Scarlett en la entrada del piso de Lexington Avenue, sus siluetas en la ventana, saliendo juntos del Hotel Ritz. Adjuntando pruebas de infidelidad conyugal, dijo Margaret en un tono uniforme, casi aburrido. Así como detalles de los gastos de la tarjeta corporativa, restaurantes, hoteles, joyerías, regalos bastante generosos para un analista junior, ¿no crees? Harrison se puso pálido. Thornton le susurró algo ferozmente al oído. Eso no es todo. Sarah Kingsley le tendió una nueva pila de documentos. Estados financieros de sociedades offshore. Una lectura muy interesante. Las 2 horas siguientes se convirtieron en una metódica disección del imperio de Harrison. Cada transacción cuestionable, cada transferencia sospechosa, cada firma falsificada, todo salió a la superficie. Martha Jenkins fue la primera en testificar. Su voz tranquila se hizo más fuerte cuando empezó a describir los planes de retirada de fondos. El señor Prescott exigía contratos falsos. Cuando me negué, me amenazó con asegurarse de que no me contrataría ninguna empresa de la ciudad. James Patterson, ex director financiero, aportó impresiones de correos electrónicos, órdenes de Harrison para crear empresas ficticias, instrucciones sobre cómo ocultar ingresos. La juez, una mujer mayor de mirada aguda, examinó cada documento. Sus cejas se alzaban con cada nueva página. El equipo de Harrison intentó defenderse. Thornton alegó difamación, exigió la autenticación de los documentos, insinuó la parcialidad de los testigos. Su señoría, estas personas tienen rencor contra mi cliente. Perdieron sus trabajos porque no eran aptos. ¿Todos a la vez? La juez miró por encima de sus gafas. ¿Y todos conspiraron para dar el mismo testimonio sobre irregularidades financieras? Harrison había empezado a actuar a través de conocidos comunes. Odette recibió llamadas de amigos preocupados, que insistían en la reconciliación. Piensa en tu reputación, exhortaba la esposa del senador. Piensa en el futuro de Ethan. Su futuro es exactamente en lo que estoy pensando, respondió Odette. No quiero que crezca con un padre tramposo. El desenlace llegó en el Plaza, el mismo restaurante donde Harrison quería celebrar su banquete de boda. En la entrada se encontraron por casualidad. Odette con Margaret y Harrison con Scarlett. ¡Qué bien!, sonrió Odette. ¿Una cena familiar con un analista junior? Scarlett se puso pálida. Harrison se adelantó. ¿Crees que has ganado? ¿Que me has destruido? No, querida. Odette sacudió la cabeza. Te destruiste a ti misma. Acabo de recoger las pruebas. Perra, giró en redondo. El sonido de la bofetada resonó por el pasillo. Pero no era Odette. Scarlett abofeteó a Harrison y salió corriendo. Y parece que tu equipo se está desmoronando, comentó Margaret. Thornton llamó a la mañana siguiente. Señora Prescott. Su voz sonaba cansada. Quizá deberíamos discutir los términos del acuerdo de conciliación. ¿Teme que surja algo más? Odette se reclinó en su silla. No se preocupe, señor Thornton. He guardado las principales bazas para el final. Colgó el teléfono y miró la foto de Ethan que había sobre el escritorio. El niño sonreía y mostraba una boca nudosa. Hacía poco que se le había caído el primer diente de leche. Lo siento, cariño, susurró, pero a veces tienes que pasar por la guerra para proteger a los que quieres. Fuera de la ventana llovía a cántaros, pero por primera vez en mucho tiempo, Odette sintió que la tormenta por fin remitía. Richard Holbrook, el antiguo director financiero de Prescott Consulting, no tenía el aspecto que Harrison le había descrito. Sin signos de alcoholismo o degradación profesional, frente a Odette se sentaba un hombre recto, de mirada atenta y reputación intachable en los círculos financieros. He estado callado durante 3 años. Sacó una abultada carpeta de un maletín de cuero. Pensé que quizá me equivocaba. Quizá soy yo el demasiado aprensivo. Pero ahora... Los documentos que trajo resultaron ser un tesoro escondido. Declaraciones detalladas de flujo de caja, copias de contratos sospechosos, notas de conversaciones con Harrison. Me ofreció una participación en esquemas offshore, sonrió Holbrook. Cuando lo rechacé, se desató el infierno. Llamadas anónimas a Hacienda, indirectas a clientes sobre mi incompetencia, amenazas a mi familia. John Randolph, jefe de un conglomerado de la construcción, se llamó a sí mismo. He oído que tienes una guerra con Harrison.
Su voz grave sonaba satisfecha. Ya era hora. Esa escoria intentó hacer con nosotros el mismo esquema que con los inversores asiáticos. Estoy listo para testificar. Otros le siguieron. Los grandes clientes, cansados del doble rasero y del fraude, hacían cola con pruebas. Patricia Morrison, secretaria personal de Harrison, trajo toda una colección de firmas falsificadas. Me hizo practicar durante horas. Le temblaban las manos mientras exponía las muestras. Primero para documentos pequeños, luego para contratos. Dijo que era una práctica normal, que ahorraba tiempo a la dirección. El historial de conflictos de Harrison con sus antiguos socios era más largo que su lista de logros. Robert Mackenzie era uno de tantos. Utilizaba el mismo guión, explicó Peter Donahue, otra víctima. Primero seducía y ofrecía una sociedad. Luego, poco a poco, exprimía una parte. Jodía a los clientes, creaba condiciones de trabajo insoportables. Las pruebas de manipulación de contratos afloraron como setas después de la lluvia. Doble contabilidad, presupuestos inflados, servicios ficticios. El panorama era deprimente. Ni siquiera ocultaba gran cosa, comentó Margaret, mientras miraba otra pila de documentos. Solo se aseguraba de que nadie se atreviera a tocarle. Los antiguos empleados aportaron pruebas de intimidación, amenazas de despido, chantaje, presión psicológica. Harrison utilizó todo el arsenal del acoso empresarial. Me obligó a renunciar después de 15 años de trabajo, relató una empleada de recursos humanos no tan joven. Dijo que era demasiado vieja para una empresa moderna, y además me puso una mancha negra en la comunidad profesional. La comunidad empresarial de la ciudad, habitualmente tan cauta ante los conflictos, se puso de repente del lado de Odette. Quizá todos estaban cansados de los métodos de Harrison. Quizá olían su cercano colapso. «Nos has hecho un favor», le dijo el presidente de la Cámara de Comercio en una recaudación de fondos. «Gente como su marido está arruinando la reputación de toda la comunidad empresarial». En el equipo jurídico de Harrison empezó a formarse una fisura. 2 socios menores renunciaron después de que salieran a la luz documentos de paraísos fiscales. Thornton parecía inseguro por primera vez. «Podemos discutir los términos de un acuerdo de conciliación», sugirió una vez más. «Demasiado tarde», replicó Odette. «Ahora no es solo una cuestión de divorcio, es una cuestión de justicia». Aquella tarde se sentó en su despacho a revisar declaraciones y documentos. Cada papel era la carrera rota de alguien, esperanzas truncadas, oportunidades robadas. Harrison estaba dejando un rastro de tragedia humana tras de sí sin siquiera pensar en ello. «¿Sabes qué es lo peor?», le dijo a Margaret. «Realmente cree que tiene derecho a ello, que su éxito vale cualquier sacrificio». «¿Lo crees? Yo creo que todo hay que pagarlo, y su factura ya está escrita». Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, pintando los rascacielos de rojo sangre. En algún lugar, en una de esas colmenas de cristal, Harrison seguía intentando salvar su imperio, pero ahora estaba solo. Todos sus aliados se habían convertido en testigos de cargo. La guerra estaba llegando a su fin, y Odette sabía que no solo ganaría. Haría justicia a todos los que su marido había destruido en su camino a la cima. Scarlett Anderson estaba sentada en la sala de conferencias de un bufete de abogados, frotándose nerviosamente el collar de perlas, regalo de Shield de Harrison. Su impecable maquillaje no podía ocultar los signos de una noche de insomnio. «Necesito garantías», desvió la mirada de Odette a Margaret, «que no afectará a mi carrera». «La única garantía es la verdad». Odette deslizó la carpeta de archivos hacia ella. «Todo lo demás depende de lo sincero que sea tu testimonio». Durante las 2 horas siguientes, Scarlett habló sin parar. De regalos, pendientes de diamantes, relojes Cartier, viajes en un jet privado. Sobre cómo Harrison lo pagó todo con tarjetas de empresa, contabilizando los gastos como D. «¿El piso de Lexington Avenue también fue un regalo?», aclaró Margaret. «No», sonrió Scarlett con amargura. «Era una inversión. Lo registró en una de sus empresas fantasma. Dijo que así era más seguro». Hacienda había respondido con una rapidez sin precedentes. Tal vez fue la magnitud de las violaciones. Tal vez fue el hecho de que Michael Chen, una vez, había trabajado allí y sabía qué botones para presionar. «Esto no es solo evasión de impuestos», explicó el inspector Raymond Turner mientras revisaba los documentos.
Se trata de un fraude sistemático a través de empresas fantasma. Estamos iniciando una investigación a gran escala. Harrison se enteró mientras almorzaba con posibles inversores. Una llamada de Hacienda le pilló desprevenido. Se puso pálido y le temblaba la mano con el teléfono. Pidió disculpas a sus invitados y salió corriendo. Marcó un número. ¡Tú! Se oyó gritar incluso a través del cristal de la cafetería. ¡Tú has montado todo esto! No, cariño, respondió Odette con calma. Solo mostré la verdad, toda la verdad que tanto te has cuidado de ocultar. Te destruiré, siseó. Ya lo has intentado, y mira dónde estamos ahora. Esa noche Scarlett volvió a llamar. Intentó ponerse en contacto conmigo. Le tembló la voz. Me amenazó. Dijo que sabía quién había filtrado la información. No tengas miedo. Odette se sintió extrañamente tranquila. Ya no puede hacer daño a nadie. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La ciudad resplandecía de luces, indiferente al drama humano. En algún lugar, en uno de aquellos rascacielos, Harrison intentaba salvar lo que quedaba de su imperio. Pero ya era demasiado tarde. La suciedad que tan cuidadosamente había recogido sobre los demás se volvía ahora contra sí mismo. Todos sus secretos, todos sus trucos sucios, todas sus manipulaciones habían salido a la superficie. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le dijo a Margaret a la mañana siguiente. Él creó su propia derrota, con cada mentira, cada falsedad, cada amenaza. Yo solo lo junté todo. Fuera de la ventana comenzaba un nuevo día. Un día que los acercaba al desenlace final de esta historia. La oficina de James Thornton era un caos. Los asistentes corrían de un lado a otro con los expedientes. Los teléfonos no paraban de sonar, y el propio tiburón del divorcio parecía inusualmente confuso. Harrison se paseaba por el despacho como un animal cazado. «Tiene que haber una salida», sacudió una pila de papeles de la mesa. «Eres el mejor abogado de divorcios de la ciudad, por el amor de Dios». Ya no es solo un divorcio. Thornton se frotó el puente de la nariz con cansancio. Hacienda ha abierto una investigación. La SEC se ha interesado. Y ahora está este testimonio de Scarlett. «Esa mierda». Harrison pateó su silla. «Yo la creé, la saqué del fango y ella...» «Señor Prescott». El joven asistente se detuvo vacilante en la puerta. «Hay una llamada del banco. Sobre líneas de crédito». Thornton ofreció un acuerdo al día siguiente. Las condiciones eran generosas. Harrison estaba dispuesto a dar la mitad de todo lo que le quedaba. «Demasiado tarde», respondió Odette sin ni siquiera mirar los documentos. «Ahora no se trata del dinero». Harrison entró por el otro lado, por Ethan. Apareció en la escuela durante el almuerzo, montó una escena. «Tu madre está destruyendo nuestra familia», gritó mientras los profesores llamaban a seguridad. «Quiere dejarte sin padre». Ethan se acurrucó en un rincón, asustado y confuso. Esa noche le preguntó a Odette, «Mamá, ¿por qué ha cambiado tanto papá?» «No ha cambiado, cariño», abrazó ella a su hijo. «Solo ha dejado de fingir». La ruptura en el restaurante Four Seasons fue la gota que colmó el vaso. Harrison vio a uno de sus antiguos clientes cenando con un competidor. «¡Traidor!», golpeó una mesa. «Sois todos unos traidores. Yo construí esta empresa. ¡IA!». Los de seguridad le escoltaron hasta la salida por debajo de las armas. El vídeo del incidente se hizo viral y acumuló millones de visitas. Los socios se fueron marchando uno a uno. Robert Chase, su socio más antiguo, anunció públicamente el fin de la sociedad. A la luz de los recientes acontecimientos, su declaración fue escueta y asesina. «No vemos forma de continuar la relación comercial». Los clientes se marcharon en grupos. Algunos simplemente rompían los contratos, otros presentaban demandas en busca de indemnizaciones por informes fraudulentos. «El imperio se desmorona», observó Margaret mientras hojeaba la prensa matutina, «como un castillo de naipes». Los bancos congelaron las líneas de crédito. Los proveedores exigían el pago por adelantado. Los empleados actualizaban su CV en masa. Scarlett se encontró con Odette en el supermercado. Parecía unos 10 años mayor. «Llama todos los días», miró a su alrededor nerviosa. «Suplica o amenaza. Tengo miedo de salir de casa». «Pon una denuncia por acoso», le aconsejó Odette. «Cualquier paso en falso que dé ahora será utilizado en su contra». Por la noche, la madre de Harrison, una mujer que siempre había pensado que Odette no era lo bastante buena para su hijo, llamó. «¿Qué le estás haciendo a mi hijo?», le temblaba la voz. «Siempre te ha cuidado, te ha dado lo mejor de todo». «No, señora Prescott».
Odette estaba tranquila. Se llevó todo lo que quiso. Ahora toca pagar las facturas. Las luces estaban apagadas en la oficina de Prescott Consulting. La empresa no podía pagar la factura de la luz. Harrison estaba sentado en la oscuridad, rodeado de los fantasmas de su antigua grandeza. ¿Sabes qué es lo más patético de él?, le dijo Odette a Margaret. Todavía no se da cuenta de que él mismo creó todo esto. Con cada mentira, cada traición, cada manipulación, él mismo se cavó este agujero. ¿Y tú? Yo solo le ayudé a caer en él. Fuera de la ventana, otro día del imperio de Harrison Prescott se estaba consumiendo. Pronto ni siquiera quedaría el recuerdo de su grandeza, solo la amarga lección de que toda mentira se convertiría un día en verdad. La sala del tribunal parecía un teatro antes de una noche de estreno. La misma tensa expectación, los mismos susurros apagados, la misma atmósfera electrizada. Odette estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo. Su traje azul oscuro acentuaba perfectamente su postura y sus pendientes de perlas brillaban bajo las luces fluorescentes. Harrison parecía desacostumbradamente desaliñado. Su traje, antaño impecable, tenía los hombros caídos, sombras bajo los ojos y arrugas amargas en las comisuras de los labios. Parecía una estatua cuyo dorado se hubiera caído de repente, dejando al descubierto grietas y desconchones. Margaret Bloomfield se levantó para pronunciar su discurso de clausura. Con su austero traje negro, parecía la encarnación de la mismísima Némesis, la diosa del justo castigo. Señoría, su voz era suave, pero cada palabra parecía tallada en el aire. Lo que tenemos ante nosotros no es solo un caso de divorcio. Esta es una historia de traición, sobre un hombre que convirtió la mentira en un arte y la manipulación en una forma de vida. Metódicamente, como si ensartara perlas en un hilo, presentó las pruebas. Los documentos de fraude financiero fueron sustituidos por testimonios de empleados intimidados. Fotografías con una amante se intercalaban con informes de reintegros. Los testimonios de clientes se respaldaban con extractos bancarios. Echen un vistazo a este gráfico, señaló al proyector, donde parpadeaba un complejo diagrama de flujos financieros. Cada flecha es el dinero robado de alguien. Cada bloque son las esperanzas frustradas de alguien. Harrison intentó defenderse. Su voz, antes segura y dominante, se debilitó en un falsete. Todo es un malentendido. Agitó los brazos como un mal actor en un teatro de provincias. Prácticas comerciales normales. Todo el mundo lo hace. ¡Todo el mundo! El juez enarcó una ceja. Todo el mundo crea empresas fantasma. Todos intimidan a los empleados. ¿Todos mueven el dinero de los clientes a paraísos fiscales? Thornton, viendo que su cliente se hundía cada vez más, intentó intervenir, pero ya era demasiado tarde. El castillo de naipes de mentiras se desmoronó, dejando al descubierto la fea verdad. La sentencia sonó como un veredicto. Todos los bienes, todas las cuentas, todas las propiedades fueron a parar a Odette. Harrison se quedó sin nada. Incluso sus cuentas personales fueron congeladas a la espera del resultado de la investigación fiscal. Además, se ajustó las gafas la juez. El expediente del caso se entregará a Hacienda y a la Comisión de Valores. Se hizo el silencio en la sala. Harrison estaba sentado con la cabeza gacha. Sus hombros se hundieron como si hubiera perdido todo el aire. La reacción de la comunidad empresarial era previsible. Los tiburones huelen la sangre desde lejos. Los que ayer habían adulado a Harrison ahora fingían no conocerle. Siempre lo sospechamos. Te dije que le pasaba algo. Seguramente esto no podía durar mucho más. La tertulia zumbaba como una colmena perturbada. Odette fue la última en salir del juzgado. Ethan la esperaba a la salida con un ramo de lirios blancos, las mismas flores que habían estado en la boda de ella y Harrison. ¿Es este el final, mamá?, preguntó tendiéndole las flores. No, cariño, abrazó ella a su hijo. Esto es el principio, el comienzo de una vida sin mentiras. Bajaron la escalinata del juzgado con las hojas otoñales arremolinándose a su alrededor. Era como si la naturaleza hubiera decidido organizar su propio desfile en honor de la justicia. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, Harrison estaba sentado en el despacho vacío de su imperio en ruinas. Pero Odette ya no pensaba en él. Tenía una nueva vida, nuevos objetivos y un nuevo poder. El poder de la verdad, que como sabemos, siempre gana. Tenía mucho trabajo por delante: reconstruir la empresa, ayudar a las víctimas de las maquinaciones de Harrison,
crear algo nuevo y honesto. Pero ahora, de pie en la escalinata del tribunal con su hijo y un ramo de lirios, solo sentía paz y confianza en el futuro. Se había hecho justicia, y fue hermoso. La mansión de las afueras estaba cubierta de vegetación. Odette estaba de pie junto a las ventanas panorámicas de su nuevo despacho, mirando a Ethan jugar en el jardín con un Golden Retriever, regalo de inauguración de la casa. El niño reía, y el sonido era más hermoso que cualquier música. La Fundación Nuevo Comienzo para Mujeres de Negocios, dijo en voz alta, saboreando el nombre. La idea no nació por casualidad. Durante el proceso de divorcio había recibido docenas de cartas de mujeres en situaciones similares. Su primera pupila fue Lara Campbell, una financiera de talento, cuyo marido, socio suyo, intentaba apartarla de la dirección de la empresa común. Odette la ayudó no solo a defender sus derechos, sino también a reorganizar el negocio. ¿Sabes qué es lo más difícil?, dijo Lara en su primera reunión. No los entresijos legales, ni los planes financieros. Lo más difícil es volver a creer en ti misma. Otros vinieron después de Lara. Jóvenes empresarias con experiencia, mujeres que soñaban con montar su propio negocio. La fundación no solo les proporcionó ayuda financiera, sino también asesoramiento jurídico, tutoría y apoyo psicológico. La primera aparición pública de Odette fue en el Women's Business Club. Habló de su experiencia sin rodeos, pero también sin amargura. Cada historia de derrota puede convertirse en una historia de victoria. La clave es no dejar que la traición de otra persona te robe la fe en ti misma. El libro nació de sí mismo. Por las tardes, tras las reuniones con los beneficiarios de la fundación, Odette se sentaba ante su portátil y escribía sobre su camino, sobre las señales que no quería notar, sobre la fuerza que encontró en sí misma. El Castillo de Cristal fue el título de su historia. El libro se convirtió de repente en un éxito de ventas. Las mujeres reconocieron en él sus miedos, sus dudas, sus luchas. Los nuevos proyectos empresariales tuvieron más éxito que los anteriores. Ahora los construía sobre otros principios: transparencia, honestidad, respeto mutuo. Su empresa de consultoría estaba especializada en ayudar a empresas en crisis. «Mamá», Ethan entró corriendo en el despacho sonrojado por el partido. «Mira lo que hemos encontrado Max y yo». En sus palmas yacía un polluelo que se había caído del nido. Juntos construyeron un nido provisional, alimentaron al bebé, y una semana después lo vieron dar sus primeros aletazos. «Es como la vida», pensó Odette. «A veces hay que caerse para aprender a volar». La paz interior no llegó de golpe. Se fue filtrando poco a poco, como la luz del sol a través de las vidrieras de su nuevo hogar. Con cada negocio salvado, con cada mujer apoyada, con cada risa feliz de su hijo. Por las tardes se sentaba en la terraza a escuchar el canto de las cigarras y el susurro de las hojas. Las estrellas titilaban en lo alto, formando nuevas constelaciones de su destino. La ira y el resentimiento se disolvieron, dejando paso a la sabiduría y la comprensión. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», le dijo una vez a Margaret, que se había convertido en una amiga íntima. «La venganza no da la felicidad llega cuando creas algo nuevo a partir de los restos de lo viejo». Los lirios florecían en el jardín, pero ahora no simbolizaban los votos matrimoniales, sino un nuevo comienzo. La vida continuaba, y era hermosa en su belleza imperfecta. Y en algún lugar de la ciudad aún había torres de cristal donde nacían y morían los sueños de otras personas. Pero ahora Odette sabía lo principal: la verdadera fuerza no está en la altura de tu castillo, sino en la fuerza de tus cimientos. Y esos cimientos los había construido ella misma. En una soleada mañana de abril, cuando las primeras lluvias primaverales bañaban la ciudad, Odette entró en un pequeño café de la esquina de la Quinta Avenida. 2 años pasaron como un abrir y cerrar de ojos, ricos, brillantes y llenos de nuevos significados. Su fundación ya había ayudado a un centenar de mujeres a ser económicamente independientes, a proteger sus derechos, a empezar una nueva vida. No se fijó en Harrison de inmediato. Estaba sentado en el rincón más alejado, encorvado sobre una taza de café. Traje raído, canas en las sienes, ojos apagados. No había rastro de su antigua imperiosidad. Trabajaba como mando intermedio en una pequeña empresa, lo único que pudo encontrar después del escándalo y la demanda. Sus miradas se cruzaron. Un segundo de confusión y Odette se dirigió a su mesa. No por lástima o schadenfreude,
Simplemente era el momento de ponerle fin de una vez. Hola, Harrison. Odette, estás preciosa. Ella tomó asiento frente a él. El silencio flotaba entre ellos como la niebla sobre una ciudad matutina. ¿Cómo está Ethan? Le tembló la voz al mencionar a su hijo. Bien, está en la producción teatral de la escuela. Hace el papel principal. ¿Él piensa en mí? A veces. Puedes llamarle si quieres. Ya es mayorcito para decidir por sí mismo. Harrison asintió, frotándose la servilleta. Sus dedos, antes adornados con anillos caros, parecían ahora desnudos e indefensos. Me he enterado de lo de tu fundación, intentó sonreír. Siempre has sido más fuerte que yo, solo que no quería verlo. No se trata de fuerza, Harrison. Se trata de la verdad. Siempre encuentra un camino. Por la ventana pasaba un grupo de mujeres de negocios, seguras de sí mismas, guapas, libres. Algunas eran alumnas de su fundación. Odette se vio reflejada en la ventana. Ella también había cambiado, no por fuera, sino por dentro. En sus ojos se reflejaba esa serena dignidad que solo da la aceptación de uno mismo. ¿Tienes a alguien? La pregunta de Harrison surgió de la nada. Sí, no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Michael. Es profesor de economía. Nos conocimos en una recaudación de fondos. No se molestó en añadir que Michael era exactamente lo contrario de Harrison. Tranquilo, fiable, sincero, que adora a Ethan y nunca intenta aparentar lo que no es. Me alegro por ti. Y por primera vez en toda la conversación, su voz sonó sincera. Odette terminó su café y se levantó. Tenía una cita con unos inversores para hablar de un nuevo proyecto de apoyo a mujeres empresarias en países en desarrollo. Adiós, Harrison. Adiós. Y gracias. ¿Por qué? Por la lección. Siento que me haya salido tan cara. Al salir del café respiró profundamente el aire primaveral. La ciudad bullía a su alrededor, apresurada en sus quehaceres, construyendo nuevos rascacielos de cristal y hormigón. Pero ahora lo sabía. La verdadera fuerza no estaba en la altura de los muros, sino en la honestidad de los cimientos. En el teléfono sonó un mensaje de Michael. No te olvides de esta noche. Ethan quiere enseñarnos sus nuevos trucos. Odette sonrió. La vida continuaba, más real, más plena, más libre. Había nuevos proyectos por delante, nuevos retos, nuevas victorias. Pero lo más importante era que por fin era ella misma. Sin máscaras, sin miedo, sin comprometer su conciencia. Y en algún lugar de un pequeño café seguía sentado un hombre que lo había perdido todo, menos la comprensión de sus errores. Y quizá esta comprensión era lo más valioso que le quedaba de su vida,